Bien, queremos profundizar en el desempeño que han tenido los fondos de pensiones, también hablar un poco de cuál es el avance que tiene hasta ahora la reforma al sistema de pensiones que está impulsando el gobierno. Estamos para eso con María José Saldívar, subsecretaria de Previsión Social, que ya está con nosotros aquí en el estudio. Subsecretaria, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, mucha gente se preguntará por qué su fondo de pensiones no ha rendido lo suficiente cuando el A, el B, sabemos están más expuestos, pero algunos más conservadores como el E sí han tenido rentabilidad positiva. ¿Qué pasa con esas pérdidas? ¿Alguien compensa a los clientes por esta merma en su ahorro previsional? Bueno, lo primero que hay que entender es que cada uno de los multifondos se construye en base a la exposición al riesgo. Y efectivamente, los de la letra A, los de la letra B, están mucho más expuestos al riesgo y por eso mismo, tal como se explicaba en la nota previa, están más sujetos a las volatilidades del mercado. En cambio, el fondo D y el fondo E tienen un mayor componente en renta fija y por lo tanto son mucho más estables. Y esto también hace de que yo tenga que optar por el fondo que más se acomode a la edad que tengo yo y a mi horizonte de jubilación. Cuando yo soy joven y tengo todavía muchos años para jubilar, yo puedo estar en un fondo más riesgoso y yo puedo apuntar por tener una mayor rentabilidad que también se puede ver contrarrestada con una mayor pérdida en caso de que tengamos un año como este. Pero si yo ya estoy muy próxima a la edad de jubilar, la verdad es que yo tengo que estar en un fondo que esté más acorde con esa realidad y por lo tanto estar en un fondo D o en un fondo E es lo más apropiado. Cada fondo responde a una edad y a una realidad diferente y no es bueno que las personas que están ya muy próximas a la edad de jubilar estén en un fondo que no les corresponda como el fondo A o como el fondo B, porque efectivamente se ven expuestas a estas volatilidades del mercado. Ahora, uno entiende que cuando en el fondo elige o le recomiendan, porque no es muy libre la elección en realidad, le recomiendan que tiene que estar en el fondo A o B por la edad y uno además tiene este ahorro forzoso que tiene sus ventajas pero también sus desventajas, uno entiende que está poniendo en manos de otro la administración y uno entiende que si está en el A o en el B es más riesgoso, pero nada de eso depende del afiliado. Entonces, cuando mucha gente ve que el fondo A o el fondo E tuvieron pérdidas de las mayores desde el año 2011, se preguntarán si alguien los va a compensar o si necesariamente hay que hacer esa pérdida y decir, bueno, no depende de mí, da lo mismo, se perdió y bueno, lo primero que hay que tener presente es que yo puedo optar en qué fondo estar. Efectivamente a mí me hacen una recomendación de cuál es el fondo que a mí me corresponde según edad, pero yo puedo optar por estar en un fondo diferente. Eso yo creo que es lo primero que es importante que todas las personas lo conozcan. Lo que ocurre con la ley actual, tal como tenemos el sistema hoy en día, en que no existe la posibilidad de una compensación por pérdida, porque no existe la posibilidad de que las administradoras repartan utilidades por distintos conceptos. Dentro de la reforma que se está tramitando en el Congreso y que era parte de lo que íbamos a hablar, se da por primera vez la posibilidad de que las administradoras puedan repartir utilidades entre sus mismos trabajadores afiliados, quienes están cotizando dentro de esta administradora. Y será la administradora la que libremente optará si lo quiere hacer o no y bajo qué circunstancias lo quiere hacer. Por ejemplo, una puede decidir, y esto acá va a estar absolutamente libre, que va a querer repartir utilidades siempre que los fondos renten negativamente, u otra puede decir, no, yo la verdad es que me va a interesar para repartir. Compensar en el fondo. Por ejemplo, y otra va a poder decir, sabes que no, a mí me interesa repartir siempre una determinada cantidad independiente de cómo sea la rentabilidad de los fondos. ¿Cuál es la buena noticia que hay con esto? Que nosotros ya hemos dado a conocer esta reforma, hemos tenido reuniones con la industria y algunas de las actuales administradoras ya se han mostrado interesadas en poder ejercer esta facultad que les otorgaría la nueva ley en caso de verse aprobada. Por lo tanto, esto acá no debiera ser letra muerta. ¿Hoy día no pueden hacerlo? No, no lo pueden hacer. ¿No podría una AFP por voluntad compensar a clientes que durante este 2018 se vieron afectados? Lo que se puede hacer y lo que las AFP pueden hacer es bajar su comisión para todos los afiliados, pero no pueden repartir utilidades, la ley actualmente no lo permite. Ahora, ¿por qué se deja voluntario y que cada AFP decida la fórmula a través de la que va a repartir las utilidades si es que esta ley se aprueba y no se obliga a que se comparta el riesgo finalmente? Porque insisto que la balanza es súper desigual. Primero que todo, los afiliados en general no son expertos en la materia ni entienden muy bien la volatilidad del mercado y más bien lo que uno hace es confiar en lo que los expertos recomiendan. Ahora, ha habido voces que en algún momento han llamado, por ejemplo, a irse al fondo E
Y los expertos han dicho, no, es un contrasentido, no lo haga si es que usted es joven, haga la pérdida, etcétera. Pero hoy día muchos dirán, pucha, ¿por qué no me fui al fondo E? Si el fondo E sí rentó sobre un 2%, que no es una rentabilidad baja. A ver, lo que pasa es que el tema de la rentabilidad, yo creo que acá hay dos temas que hay que tener súper claros. No hay que verlo en un horizonte de tiempo limitado. Nosotros vemos que este año, efectivamente, el fondo A y el fondo B tuvieron una rentabilidad muy negativa, pero si nosotros lo comparamos con el año anterior, el fondo A rentó un 15% y el fondo B rentó un 11%. Por lo tanto, si es que yo hago un análisis de un largo periodo de tiempo, yo me doy cuenta cuál es realmente la tendencia de cada uno de los fondos. Analizar, tomar decisiones respecto de un mes en particular, de 2 meses en particular, puede llevarme a que yo tenga una pérdida finalmente en mis ahorros. Y por eso entonces el llamado es a tomar decisiones muy conscientes, considerando mi edad, considerando cuál es mi horizonte de jubilación y también considerando cuál es mi capacidad de tolerar el riesgo en cada uno de los casos. Con respecto a lo segundo que tú planteas, ¿por qué no se hace obligatorio que todas las administradoras tengan que necesariamente compensar en el caso de las pérdidas? Porque lo que nosotros necesitamos es que los ahorros para pensión crezcan lo más posible y que este nuevo ahorro, este ahorro que se va a ir multiplicando, pueda ayudarme a mí a financiar una gran cantidad de años en los que yo voy a estar pasivo. Si yo genero reglas que de alguna manera puedan llevar a que las administradoras sean más conservadoras porque no van a querer tener pérdida o vayan a tomar menos riesgo, yo podría eventualmente afectar los fondos de todos los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el año anterior la rentabilidad fue de un 15, de un 11% con las mismas reglas. Este fue un año particularmente complejo, producto de una serie de factores externos que hicieron que los fondos bajaran. Yo, si es que hubiese estado todo con una renta fija, habría tenido una rentabilidad que no habría sido el año pasado de un 15% y probablemente este año tampoco la habría perdido en un 6%, pero habría sido mucho más pareja y mucho más baja para la totalidad de los cotizantes. O sea, en el fondo el mensaje es que igual pese a la pérdida ha sido más rentable en el horizonte de los últimos años el haber estado en el fondo A o B que haber estado en el E. Absolutamente. Y eso es el análisis que uno tiene que hacer. Ahora, si yo ya tengo 55 años, estoy próximo a jubilar porque me quedan 5 años, por cierto que no tengo que estar en el fondo A o en el fondo B y me tengo que ir a un fondo más conservador a fin de que mi ahorro lo tenga más protegido y entonces realmente no vaya a tener que vivir estas fluctuaciones que siempre pueden ser, porque pueden ser por factores externos que no digan relación con nuestra economía nacional. Y para todo el resto que no está a punto de jubilarse, que a lo mejor hoy día está en el A o en el B y está pensando irse al E, ¿usted diría que es una buena o una mala recomendación? Porque también hay que pensar en cómo viene el próximo año. Ahí veíamos en la nota expertos que decían tengo fe o creo que el próximo año va a estar mejor, pero la verdad es que hay varias incertidumbres a nivel mundial. Estamos viendo qué va a pasar con el Brexit. Si no se llega a un acuerdo, se podría terminar teniendo un Brexit sin acuerdo, que según todos los pronósticos sería básicamente catastrófico. No sabemos qué va a pasar realmente con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, es un buen momento, como otros ha habido también, de preguntarse si es que a lo mejor uno se debe poner más conservador y refugiarse un ratito en algo menos sujeto a lo variable del mundo. Bueno, y a los factores internos también. A los factores internos y los factores externos. Bueno, aquí lamentablemente nadie tiene una bola de cristal como para poder saber cómo se viene el año que viene, tanto a nivel en el ámbito internacional y por lo tanto efectivamente es muy difícil y es muy irresponsable cuando uno hace llamado así genérico a que la gente se cambie de fondo. Porque la verdad es que nosotros lo que tenemos que siempre visualizar es que estos casos o todos estos cambios hay que verlos en un largo plazo y en un largo plazo todas estas fluctuaciones se van atenuando y en general la tendencia de todos los últimos años es que siempre van aumentando los ahorros y la rentabilidad de los fondos. Por lo mismo, si es que se ha experimentado una fuerte caída, no es lo más aconsejable ahora hacer la pérdida y cambiarse a otro fondo, sino lo que corresponde es ir viendo cómo va la evolución y esperar y a lo más hacer cambios entre fondos adyacentes si es que uno está con algún tipo de inquietud. Adyacentes irse de la A al B, ¿no? Por ejemplo. No irse de la A al E. Es que ahí imagínate la pérdida que uno hace porque uno después cuando quiere volver es muy complejo. Claro, lo que pasa es que también habrá gente que nos ve y pensará lo mismo que yo pienso. Siempre que preguntamos si es pertinente cambiarse, se dice, no es pertinente cambiarse. Entonces uno dice, ¿y en qué momento será pertinente cambiarse? Porque claro, ninguno
si las propias AFP no lo pueden hacer, menos lo pueden hacer los usuarios, anticiparse a la crisis que viene que podría golpear la rentabilidad de los fondos. Da la sensación de que uno tiene que pensar en ciclos muy largos. Ya voy a estar 10 años en el A, 10 años en el B, 10 años en el C, después me paso a ley y me jubilo. No sé cuánto más margen tenemos de elección con este Lo más conveniente es ir haciendo los cambios de fondo conforme a la edad que yo tenga en mi horizonte de jubilación. Cuando a mí me quedan todavía 20 años para pensionarme, la posibilidad la realidad mía es que tengo todavía un largo tiempo en el cual los fondos van a poder ir variando. Si yo estoy muy próximo a la edad de jubilar, no corresponde que esté en el fondo A, no corresponde que esté en el fondo B, tengo que estar en un fondo C, en un fondo D, en un fondo E. Esa es la realidad. ¿En qué va la reforma al sistema de pensiones que no va a cambiar esta lógica para que en el fondo aquellos que han tenido esa expectativa de un cambio más radical acoten esas expectativas? Porque vamos a seguir con los multifondos, que es difícil de entender, pero vamos a seguir. Y sigue una lógica de esta capitalización individual, pero con correcciones. Correcciones que, de todas maneras, los expertos señalan pueden ser bien relevantes. Por ejemplo, tratar de disminuir la brecha para las mujeres. Ayer ya el ministro del Trabajo hablaba de 1.300.000 mujeres que van a ser beneficiadas cuando esto entre en régimen. ¿Qué significa que entre en régimen? A ver, yo creo que lo primero que hay que aclarar cuál es el objetivo de la reforma de pensiones. Y el objetivo de la reforma de pensiones es mejorar las pensiones de los chilenos, tanto de los actuales como de los futuros pensionados. Se ha dicho mucho que los efectos se van a ver en 40 años más y esto no es así. Los efectos se van a comenzar a ver desde que la ley sea aprobada y entre en régimen. Y eso entonces es una muy buena noticia para los actuales pensionados y también para las personas que se encuentran próximas a la edad de jubilar. Y esta mejora en las pensiones se va a dar no solamente ocupando un vehículo, una vía, sino que hay una batería de instrumentos que buscan mejorar las pensiones porque la realidad de todo es diferente. Y una de las materias en las cuales nosotros estamos poniendo un especial énfasis es en un nuevo pilar solidario financiado por el Estado que va a tener un énfasis especial en las mujeres y un énfasis especial en lo que nosotros hemos denominado la clase media, que es un segmento de la población que hasta ahora ha tenido muy poca ayuda por parte del Estado. Se han priorizado hasta ahora las personas más vulnerables, lo cual es muy correcto, pero tenemos una enorme cantidad de población, de personas que con mucho esfuerzo han salido adelante y que porque se han esforzado durante largos años no se ven beneficiadas por ningún tipo de ayuda del Estado. Y ahí justamente son las noticias que son más potentes para un universo de la población que hasta ahora no había recibido apoyo. Y ahí efectivamente entonces el ministro ayer hablaba de 1.300.000 mujeres que se van a ver beneficiadas por una parte porque se van a incrementar y se va a mejorar el pilar solidario tal como actualmente lo conocíamos, porque se genera este nuevo pilar solidario dirigido a la clase media con aportes mensuales vitalicios directos a las pensiones de los cotizantes que hayan ahorrado durante una determinada cantidad de años, porque se genera un nuevo seguro de dependencia que hasta ahora no existía y que va a poder entregar un complemento a las pensiones de los adultos mayores que caen en una situación de dependencia severa, lo cual implica un gasto enorme para esa familia, pero además una serie de medidas que lo que van a apuntar es a mejorar el ahorro de cada uno de los chilenos a través de una mayor cotización de cargo del empleador, a través de un seguro de lagunas previsionales, a través de una mejora sustantiva en el sistema de cobranza de cotizaciones previsionales y por último a través de incentivos a postergar la edad de jubilación. Ya que no estamos aumentando la edad de jubilación, sí se están generando incentivos. Ese es el corazón de la reforma y eso es lo más importante. Y por esa vía las pensiones de un grupo importantísimo de chilenos van a mejorar de manera significativa. Ahora, ¿a qué se refiere el ministro cuando dice que esto va a ocurrir cuando entre en régimen? Usted me dice, subsecretaria, que no es que de aquí a 40 años vayamos a ver los beneficios, pero sí hubo críticas en el momento en que se presentó las reformas y sus cambios de algunos expertos que decían que les parecía demasiado progresiva, demasiado lenta esta reforma. A ver, lo que pasa es que la crítica se ha centrado en el aumento de la cotización del 4%. Sí. Y esa crítica dice relación con que aumentar o establecer un plazo de 8 años progresivo para ir aumentando la cotización les parece que es extenso. Nosotros la verdad es que hemos sido muy cuidadosos en esta materia porque la única manera de que nosotros podamos tener buenas pensiones es que hayan buenos trabajos.
porque a la medida que las personas tengan trabajo formal y sus remuneraciones tengan un determinado monto, van a poder ahorrar. Claro, no quieren afectar el mercado laboral. No lo podemos afectar. Sí, es que se subiera muy rápido la tasa de cotización. Pero esas son una sola de las 50 medidas con las que estamos nosotros trabajando. Hay otras que van a tener impacto inmediato, como por ejemplo los aumentos en el pilar solidario. Y aquí va a tener un primer paso que va a ser inmediato y luego tiene un periodo de tiempo de 5 años para llegar a régimen en lo que son las mejoras del pilar solidario. ¿Y esto en qué consiste? En que no solo se va a aumentar en un determinado porcentaje la PBS y la APS, en un 10%, en un 15% en el primer año, sino que además se van a establecer rangos de edad, tramos de edad, como una escalera, porque las necesidades de los adultos mayores de 85 años de edad son mucho mayores que las de un adulto mayor de 65 años de edad. Y por lo tanto creemos que es necesario que hayan pensiones diferenciadas según la persona vaya cumpliendo más edad. Y eso entonces se va a ir dando en régimen completamente al cabo de 5 años. ¿Es posible esto llevarlo a un ejemplo? ¿Está cuantificado, no sé, ya una señora que se está jubilando el día de hoy, que tenía tantos años de cotización y va a recibir una pensión con las reglas actuales de, no sé, 200.000 pesos, que me estoy quedando por sobre el promedio actual, va a incrementar en tanto su pensión? A ver, esto es fácil explicarlo con lo que es el nuevo pilar solidario dirigido a la clase media. Ya. Una profesora que cotizó durante 35 años de edad, ella que actualmente estaba recibiendo una pensión de 300.000 pesos, pongámosle eso como parámetro, conforme a el aporte clase media que se le va a entregar de manera mensual, que es una determinada cantidad de UF y que va a ir aumentando conforme a la cantidad de años, es decir, una mujer que tiene 16 años de cotizaciones genera el derecho a tener este aporte. Y por cada año extra de los 16, este aporte va a ir subiendo. Entonces, esta mujer que tiene 35 años de cotizaciones tiene 20 años más que el mínimo que se exige de 16. Y como tiene 20 años más de este mínimo que se exige de 16, a su pensión de 300.000 pesos se le van a sumar 110.000 pesos más todos los meses de manera vitalicia. Pero si ella además posterga su edad de jubilación en 5 años, este aumento, este aporte previsional para la clase media se aumenta en un 50% el monto y por lo tanto de tener un beneficio de 110.000 pesos extra pasa a tener un beneficio de 150.000. Es decir, partió con una pensión de 300.000 y termina con una pensión de 450.000 pesos. Ya, ¿y esto va a ir progresivamente llegando cada vez a más mujeres o es hasta el tope? No me acuerdo cuál era el tope de donde rige el pilar para la clase media. Son 600 y tantos mil pesos, ¿no? A ver, la verdad... ¿O va a depender de la tramitación? No. A ver, el tope para poder acceder a este beneficio es tener autofinanciada una pensión de 680.000 pesos, que es la realidad de un 5% de ya, pero ahí está país. El tope, en el ahí fondo, está el tope. 680.000. O sea, cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre que autofinancia pensiones inferiores a ese monto y que haya logrado ahorrar durante su vida activa más de 16 años en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres más de 22 años, va a tener derecho a este complemento que es un aporte mensual en dinero. Y que este complemento va a ir aumentando conforme sean más la cantidad de años cotizados que yo tenga extra sobre este mínimo. Ya, y eso va a pasar de inmediato para todos los que están bajo los 680.000, si es que esto se aprueba, se convierte en ley de la República, o se está pensando en cierta progresividad, digamos, de que se vayan sumando de a poco, porque tampoco sé cuáles son los efectos en términos de lo que se requiere para poder subsidiar a todos los que se van a pensionar y que estén bajo el tope. No, esto acá de una vez. También tiene una transitoriedad de 5 años en la cual van a ir ingresando y los requisitos al principio van a ser más exigentes y van a ir bajando paulatinamente a fin de que todas las personas que cumplan con estos requisitos en régimen puedan acceder al beneficio. Este es un nuevo pilar solidario que, tal como tú señalabas, implica una gran cantidad de recursos. Es prácticamente equivalente al actual pilar solidario que está dirigido a las como duplicar el esfuerzo del Estado. Efectivamente, es un gran esfuerzo que está haciendo el Estado, pero creemos que es muy necesario, porque todas estas personas que producto del esfuerzo, producto que quedaron fuera de la pensión de referencia para el pilar solidario,
no reciben actualmente ningún tipo de beneficio por parte del Estado y nosotros creemos que eso es necesario corregir. Subsecretaria, usted recién me decía que una de las razones para que el aumento de la cotización sea progresivo es no afectar el mercado laboral, para que en el fondo no haya ahí un incentivo contrario, para que la gente tenga buenos puestos de trabajo, buenas remuneraciones, etcétera. ¿Cuánto se está haciendo para corregir el mercado laboral? Porque en el fondo muchas veces las malas pensiones tienen que ver con que no tenemos un buen mercado laboral donde la gente no tenga las lagunas previsionales, donde, por ejemplo, la gente de más edad encuentre trabajo, porque claro, hay un incentivo a retrasar la edad de jubilación, pero yo me pregunto hasta qué punto las personas que pasan los 55 años aproximadamente, y antes tal vez, están encontrando trabajos que les promedien hacia arriba, que sean buenos trabajos. Sí. Hay muchos que siguen trabajando, pero barriendo la calle, que no es algo, o sea, es muy digno, el trabajo dignifica, pero que no es un trabajo que vaya a incrementar realmente mucho el ahorro. ¿Cuánto se hace para corregir? ¿Cómo se puede corregir el mercado laboral para que eso se traduzca en mejores pensiones? Bueno, a ver, es súper interesante tu pregunta, porque como Ministerio del Trabajo nosotros estamos desarrollando una serie de otros proyectos que se están tramitando en el Congreso, algunos, otros que se están analizando, porque claramente es súper importante potenciar la vida activa para poder tener un mejor ahorro para la vida pasiva. Y en ese sentido es súper relevante, por ejemplo, el proyecto que establece la Sala Cuna Universal. O sea, la realidad de las mujeres, la realidad de las lagunas de las mujeres se explica mayoritariamente, o en un porcentaje muy relevante, por el periodo de maternidad, en la cual si tú no tienes la suerte de trabajar en una empresa en que tenga más de 20 trabajadoras, tú no tienes derecho a Sala Cuna. Y eso genera una barrera que es súper compleja. Entonces, uno de los temas que nosotros queremos es que todas las mujeres puedan acceder a Sala Cuna y de esa manera entonces puedan evitar tener estas lagunas previsionales. El trabajo a distancia, el trabajo del estatuto joven, lo que ha sido ahora que se está a punto de transformarse en ley, la reforma a la obligación de los independientes a cotizar, van a ir mejorando mi ahorro durante mi vida activa para que yo pueda tener a futuro una mejor pensión. Y estamos trabajando justamente en generar incentivos para el tema de los adultos mayores. Tal como yo te señalaba, no se tomó la decisión de no aumentar la edad de jubilación, porque el mercado laboral que nosotros tenemos actualmente, la verdad que no da garantía de que las personas puedan tener un buen trabajo después de determinada edad. Podría ser un perjuicio más que un beneficio. Podría ser un perjuicio. Una persona que hoy en día 60 a los 55 años de edad le cuesta cualquier cantidad volver a encontrar trabajo. Y aumentar la edad de jubilación implica quitarle además la posibilidad de poder disponer de esos ahorros para poder financiar su presente, y entonces se generaba un asunto que no era del todo conveniente. Entonces, también estamos trabajando ahí. Ya hubo, por ejemplo, una medida administrativa que tomó el CENSE que fue muy interesante, que fue terminar con el límite de edad para las capacitaciones CENSE, que estaba antes los 65 años de edad. No se podían financiar capacitaciones para adultos mayores de 65 años de edad, contrario a todo lo que nosotros estamos buscando, que es mantener a las personas activas la mayor cantidad de años posible. Pero además porque también se nos está produciendo un tema social y demográfico muy importante. Nosotros tenemos cada vez más adultos mayores, cada vez estamos viviendo mucho más. Un adulto mayor hoy en día de 65 años de edad no tiene nada que ver con un adulto mayor de 65 años de edad hace 40 años atrás. Y además que tenemos menos jóvenes que se están incorporando al mercado laboral, y entonces se genera un tema que o nos hacemos cargo o vamos a tener un problema muy grave a futuro. Bien, pues de ahí la importancia de abordar este tema. Muchas gracias por detallarnos lo que pasa con la reforma y también atender a esta noticia, ¿no?, que es lo actual que nos llamaba, que es este desempeño que han tenido los fondos de pensiones. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos.